personas, respetando sin palabras que no estén en el orden, sin tener tonos. Y bueno, los tonos los manejamos como podemos, pero las palabras que usted no sienta en ningún momento que tiene que retirar uno de los suyos de frente de su pantalla, porque lo que se dice sea un poquito mal dicho. Don Alex Domínguez, buenas noches y una vez más agradecer al gran poder de Dios por estar en este espacio. Así es, agradecido de nuestro Padre Celestial que nos brinda la oportunidad de hoy Ay, martes, martes 14. 14, ¿verdad? Martes 14. 14 de marzo, año 2023. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de los diferentes sistemas de cable, a través de las redes sociales. Decir que esto es Al Extremo con Alex Domínguez, Nursi y un servidor, de lunes a jueves, y los viernes pues Mujeres al Extremo, que le dicen ahora las chicas al extremo. Nursi. Don Alex, muchas informaciones para el día de hoy, mirando, hoy está jugando Dominicana, así que atentos y nos van documentando. Informaciones, muchas noticias, qué es lo que está pasando. No he visto las locales, usted no me ha mandado las locales. Okay, no, todavía. Pero lo que sí es cierto es que se sigue trabajando en el área de salud, pues hacía alguna recomendación de tener en cuenta, les voy a decir, con el asunto, siguen en pleito el sector salud con, con las situaciones de la ARS, sí, pero en esta ocasión hablaban acerca del tema de la sequía. Buenas noches. Hablaban del tema de la sequía que atraviesa el país. El ministro de Salud Pública considera que debido a esta situación en el país se podría activar otras enfermedades gastrointestinales, no solo con el cólera. Aunque reiteró que no se han registrado casos de chikungunya en el país, mostró preocupación por el almacenamiento de agua que están haciendo los ciudadanos para poder realizar los quehaceres del hogar. Daniel Rivera pidió, bueno, pues tapar bien los reservorios. Y el tema del cloro, doctor, porque ¿por qué lo han eliminado? Porque ya no se hace la campaña, ¿usted se acuerda? Del cloro untado y el tanque de concentrado, usted leyó la palabra al inicio. Y amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas, en Deuteronomio 5:6. Pero sí, claro, con estas noticias acerca de temas tan interesantes y que son de un uso y un manejo de más de uno. O sea, eso significa que entre todos tenemos que salvarnos. Usted tiene que hacer lo que es humanamente posible por usted tener el agua que usted tenga, los envases que estén limpios cada cierto tiempo. Entonces, si ya con esa usted tiene varios días, va a tener oportunidad, pues entonces se aprovecha y se hace lo que se vaya a hacer y vuelve y se lava el envase, se neutraliza con el cloro, bueno, con el detergente líquido, con el blanqueador, vaya para el patrocinio para cloro y a seguir batallando. Don Alex Domínguez. Quiero hacer un comentario con relación a lo que estamos viviendo en la República Dominicana. La romana no se escapa de esto, que es la situación del agua, este líquido apreciado que usamos. Y es que fruto de la sequía, hoy veía unas imágenes de alguna presa del país, cómo se veían, lo seca que estaba. Los que transitamos, tomamos carretera, vemos cómo está la represa, donde nos suplimos de agua, y esto debe llamar la atención, tanto la CAS, INAPA, en el caso de la romana, que lo maneja Coarón, pues usar toda la precaución posible. Digo esto, y más que la precaución... INAPA es Arnott. INAPA, Arnott. Wellington, sí, Wellington, sí. Tiene que ponerme en contacto con Wellington. Y un buen gerente, muy buen gerente, sí. Un joven con mucho potencial de futuro. Hay que aprender, inclusive en la casa tenemos la norma, la costumbre, usted va hasta cepillarse, usted abrió, hasta que usted no termine, usted no vuelve a cerrar esa llave, usted no sabe mover el cepillo, cerrar, usted se va a bañar, la ducha tiene que estar abierta mientras usted esté echando agua, mientras esté enjabonando, debe de mantenerse abierta, los tinacos los colocamos a llenar, mientras hay agua tiene que estar botando, tenemos que estar lavando los vehículos, vemos cómo las aguas corren por las aceras,
Y ante esta situación, esto es un asunto eminentemente peligroso, delicado. Yo pienso que estas instituciones, y repito, en el caso de la Romana... Eso es simplemente, usted está hablando pues, de los barrios, esas Sí. cosas que se hacen en los barrios. Pero No, también eso es de los residenciales. no De digo, los residenciales no, te colocan... no, cuando digo de perdón, barrio. Perdón, Okay. voy a hacer un paréntesis ahí. En los residenciales te colocan unos asuntos para tirar agua, para mojar grama, que esto se te echa el día entero mientras hay Pero, agua. o sea, cuando digo los barrios, a eso me quería conceptualizar, era en el área de casas. Sí, O sea, sí, ese fue residencial, el claro. mal implemento, pero que también cuando vamos a establecimientos que Sí. tenemos la oportunidad de poner la mano y mientras voy poniendo eso va botando agua y vuelvo y la pongo y la dejo puesta. Porque lo usamos hasta para jugar. Exactamente, entonces también hay que tener ese control desde Es un asunto ahí. de una responsabilidad Sí. que debemos asumir y estas instituciones llamadas, y que como tenemos un programa con cobertura nacional, llamar la atención de todas las autoridades que tienen que ver con estas instituciones que se encargan de llevar el agua potable a los hogares, a las residencias, y es que deben colocarse, antes habían, no sé, inspectores donde pudieran estar vigilando en las calles, ver esta casa cuando uno ve ese derramamiento de agua, sin ningún tipo de control. Prenden una bomba y mientras hay agua, entonces no saben el daño que estamos haciendo ahora, un daño ahora y un daño a nuestra futura generación. Yo pienso que el agua hay que relacionalizarla, tener todo el control posible, mantener un cuidado y debe haber una campaña fuerte, repito, por parte de estas instituciones. Sí. En el caso, vuelvo y hablo de Coarón. Ayer llamé a mi amigo Wandy para algo. Él parece, son de esta gente que no aguantan, que uno en un momento siempre ha hablado del trabajo que él hizo como legislador. En un momento hizo un comentario aquí, no he visto más nunca que ha vuelto a enviarme un mensaje para compartir información que con mucho gusto lo hacía, sin pagarme Coarón, para cuando había problemas de avería. Vocero, claro, para ser voceros de ellos. Es lo que yo he dicho, este espacio, independientemente de todo, tiene un compromiso. Ayer lo llamé para algo, no me contestó el teléfono, antes me devolvía o me decía, estoy aquí, estamos, no sé, pero un asunto de él. Lo que yo he dicho de él siempre lo voy a seguir diciendo, un gran legislador. La Romana no ha tenido dos legisladores como Plutarco Pérez y como Wandy Batista. Ahora, cuando hay cosas que uno entiende que deben de mejorar, yo lo voy a decir. No hay que debe no lo hago con el de agradecer, porque claro, lo saben, que no es su estilo. Yo sí. En el mismo caso de comunicación, Coarón se está manejando muy mal. Y no es la primera vez que se llamado. Porque se están dando situaciones. ¿Por qué? Porque uno está en los medios, uno está en todos los grupos. Entonces, si hay un problema de avería, se dañó un asunto, es tan sencillo escribir, mire, estamos teniendo tal problema. Y cuando nos lo enviaban, nosotros lo colocábamos. Claro que sí. No tienen que esperar a que la población se le desborde. El día atrás me encontré con él una actividad en la gobernación, creo que fue el día que vino el ministro de Interior y Policía a inaugurar la gobernación, y como que ignoró a uno. A mí eso no me importa. Eso no me importa. Pero... Eso como me da lo mismo. Porque es que cuando yo me siento aquí, yo trato de ser lo más justo posible. No, ese es objetivo. Y claro, y lo que yo he dicho siempre. Porque dejen esos puestos que se manejen solo entonces. Yo no voy a ser lisonjero nunca de nadie. Ni voy a crecer en ese asunto. No me van a ver crecer. Porque cuando veo que algo no está bien, me siento con el deber de decirlo. Ahora, lo que yo no voy a ofender a nadie, nunca lo van a ver de este espacio de nadie, porque es una política que hemos asumido, nos hacer un comentario. Y lo vamos a estar haciendo. Y le funciona, ¿entiendes? le funciona. Entonces yo pienso que con esta situación que hay de agua, y vuelvo y digo, un programa nacional lo tiene que usar la CAS, INAPA, estas compañías, no sé cómo se le llama, que manejan los asuntos de agua, como el caso de Coarón, la Romana. Hay que crear políticas que puedan controlar ese mal manejo. Aquí muchos carguas que tienen pozos propios, que está bien, pero aquellos que tienen, que se alimentan del agua, las represas, el desorden, cómo se hace, cómo se maneja para lavar los vehículos, o sea, todo esto hay que crear, pero la venta, informar, o sea,
De hecho, creo que vía Salud Pública, que dijo que iba a regularizar la venta, porque es otro problema. Sí, Te echan agua en un tanque y cuando tú la vas a llevar a tu casa, tú no conoces los niveles sí. que tiene esa agua, de su pH, del manejo. Entonces, son muchas las cosas, pero sobre todo pienso que es de una gran... es una obligación en estos momentos, primero, un asunto de concienciación de nosotros como ciudadanos, aprender a abrir y a cerrar una llave cuando la estamos usando. Y entonces por parte de la institución una gran campaña de concienciación hacia la ciudadanía de cómo manejar este apreciado líquido, porque hoy todavía tenemos algo. Aquí tiene que hacer un trabajo en conjunto, lo que decíamos hace unos días de medio ambiente. Aquí el problema de forestación, el problema de deforestación en las lomas, quemando nuestras cordilleras, o sea, eso da pena. Por eso yo pienso que el presidente en algún momento, el que está en medio ambiente, debe quitarlo de ahí, porque no está absolutamente en nada. Sí, ya tiene tiempo de ¿verdad? haberse empapado. No, se ve que no tiene, porque es una persona preparada Bueno, con todos los no, niveles. exacto, o sea, pero no hay un nivel de dolor con ese de tipo de compromiso, sufrimiento. Sí, correcto, no hay un sí. nivel de compromiso. En otro orden, Lucy, antes de entrar a los cuales, que vamos a conversar con un joven escritor de aquí Mire, de la viene Romana. Julia. Ay, sí, los Víctor, jóvenes siguen. Me sí, encanta cuando con jóvenes. sí, él es escritor. Vamos a conversar de algunas informaciones que él tiene de importancia y sobre todo lo que este espacio busca, motivar a la juventud de que las cosas se pueden lograr y que se pueden hacer. Quiero llamar también la atención del concepto. No, esas son las carreras. Yo sé que esa es la pelota. Oh, me asusté, ¿qué pasó? Es el clásico. Oh, ya. 3-0, ganando Dominicana. 3-0 ganando Dominicana, Nos informan aquí que República Dominicana está ganando 3-0 Eso, El güey. tercer en el tercer inning. Qué bueno. ¿Con quién está jugando? Israel. Guapa. Cuidado con su israelita, no En vayan a Ara. incomodarse y hacer, hay que tener cuidado. Miren, otro asunto que quiero llamar la atención y es a los concejales de la provincia, no se asusten. Cuando hablo de la provincia de En la general. Romana, me refiero a Villahermosa, Guaymate. Guaymate menos, o sea, pero especialmente la Romana y Villahermosa. Aquí hay que crear, y es lo que yo siempre he dicho, los concejales deben saber cuáles son sus funciones. Aquí hay que regularizar y también debo en esto incluir al Intran, que tiene que ver con la organización en el tránsito, y son los camiones que se encargan tienen un nombre, le dicen trompo, tienen un nombre, que son los que se encargan de cuando se van a vaciar concreto, techo de casa, residencia, apartamento, ellos van. Entonces, de hecho, ahí en la rotonda en estos días, por un accidente, se viró uno. Que se viró uno. Ajá, Sí. ajá. Pienso que esto debe ser regularizado porque estoy observando, no sé si es un descuido por parte de las compañías, que están dejando caer mientras van transitando, que terminan de hacer un trabajo que se supone que deben de limpiar al momento de terminar ese camión, ese trompo, para que no queden residuos de concreto, porque esto se mantiene siempre en un proceso de giro, de circulación. Entonces va cayendo de ese material en el pavimento, en el asfalto. Esto parte de crear accidentes, daña el asfalto. Sí. En estos días veía en el kilómetro 14 una gran cantidad de este material de construcción. Digo, esto no es posible. Entonces, una responsabilidad, repito, del Consejo de Regidores, que puedan normalizar mediante, no una resolución, porque aquí a la resolución no le dicen ordenanza y a la ordenanza le dicen resolución. Cuando afecta y que son imposiciones, es una ordenanza, lo que establece la ley 176-07. Okay. En tal sentido, se deben crear ordenanzas para regularizar de que estos vehículos pesados, repito, que se encargan de vaciar concreto en construcción, al momento de terminar, no dejar residuos de construcción dentro del tanque, si se le puede llamar así,
Porque también podría ser una forma mientras queda, porque me imagino que sus compañías no pueden entregar lo sucio. Si queda poco, mientras lo van regando en toda la vía pública y cuando llegan tienen que limpiar muchísimo menos. Sí, que le caigan atrás. Sí, tienen que limpiar muchísimo menos. Porque inclusive eso se trabaja por metros, qué sé yo, metros cúbicos. Bueno, usted va a vaciar una construcción de tantos metros, eso lleva qué sé yo cuánta cantidad de cemento, qué sé yo, cantidad de material mixto de construcción, y en base a eso usted lo hace. Se supone que nunca debe sobrar una gran cantidad. Lo que pienso es que no están dedicando el tiempo para cuando terminan, entonces hacer el procedimiento de mantenimiento de que esos residuos de construcción no queden dentro del camión, dentro del vehículo, del trompo, como le dicen. Entonces, esto es una responsabilidad, repito, del Intran, hacer un trabajo en conjunto con el cuerpo, consejo de regidores, de los ayuntamientos, donde se pueda regularizar, prohibirle a los camiones, que haya sanciones, camiones que se encuentren dejando caer residuos en la vía. Pero la gente no se imagina, los gobiernos que anunciaron que asfaltaron. ¿Y usted sabe lo que cuesta 1 kilómetro de asfalto? Pero eso, cónchale, dale, para ahora, ver cómo los rompen cuando siempre... Mira, ay, Dios mío, ahora es Abinader que está en el gobierno. Que Abinader asfaltó. No, Abinader no asfalta nada. Danilo Medina no asfaltó nada. Leonel Fernández no asfaltó nada. Balaguer no asfaltó nada. Asfaltamos nosotros, el pueblo dominicano. Ellos son administradores de esos. Y yo siempre le digo a la gente, señores, si usted no tiene, en el caso que usted no maneje RNC y cosas, está bien, pero aún así, cuando usted va al supermercado, que usted compra, cuando usted va a la ferretería, no bote ese papelito. En ese papelito debajo dice un asunto que se llama ITEVIS, por lo que usted compra. Con ese ITEVIS que usted compra, que nosotros pagamos, es que se desarrolla el manejo de nuestro país. O sea, los presidentes, uno con intenciones, otro con no, de uno que pasan, no hacen nada, pero aún lo que hacen, lo hacen con el dinero nuestro. Entonces nosotros los mayores vigilantes, garantes de un buen manejo, debemos ser nosotros los ciudadanos. Primero usted va y lo elige y lo lleva, pero cuando usted va al supermercado y que usted compra un jabón, que usted compra una pasta dental, que usted va a ver que le dice, mire, usted gastó 1,000 pesos. De impuesto usted está pagando 90, 100 pesos. O sea, ese impuesto, con eso es que nosotros asfaltamos, con eso es que construimos, con eso es que hacemos de todo. Entonces, vamos a ser cuidadosos. Entonces, da pena que estos trompos, de manera irresponsable, estén moviendo inclusive tarde de la noche. Por eso le repito, con un asunto del Intran y la 10, aquí andan trompos de eso. En el caso mío que tengo que trasladarme al 10, que yo lo veo en la noche, sin una lucecita, sin nada. Entonces, a mí no me va a decir la DGC, y atención, ¿cómo se llama? La coronel Judy, sí. Que tienen que hacer un operativo en la noche para ver que no tienen luz. Los miembros de la DGC pueden, si paran el camión en el día, simplemente tienen que decirle, préndame la luz. No, y tiene que tener también completa la cinta reflectiva. Correcto. Tiene que tener los reflectores en altura. Ajá. Sí, tiene que tener los reflectores, porque de esa manera es la que usted va a ver que alto ese vehículo. Exacto, no tiene ningún. No tiene nada. No tiene ningún. Entonces la Judy, Judy, la coronel, ¿verdad? Sí. Cuando usted para un DGC, para un camión de eso, que no lo andan parando, pero párenlo en el día. Préndame su asunto, la luz, déjeme ver. Tienen esos reflectores que indican luz y que bien conocen, mejor que yo. Entonces, ¿por qué es que debemos de irnos organizando como sociedad? Debemos irnos organizando como país. Entonces, no es posible que nosotros queramos vivir en una selva donde todo el mundo, y estas compañías hacen un gran trabajo, permiten que la construcción sea con calidad, porque usted no está con una pala y midiendo una carretilla, échamele a una funda de cemento, 3 carretillas, una funda de cemento, no, esto tiene medidas que son profesionales, que te va a terminar un concreto acabado, estamos de acuerdo. Pero van tanteando, van mirando, hicimos esto por aquí, no pasó nada. Se sumó otro camión, va otro, y si no se hace ese tipo de reclamo, y si no se toma en cuenta y no se detiene, vamos a tener, porque en todos lados están construyendo. Así es. En todos los lados están construyendo. Sí, entonces yo pienso que esto es una responsabilidad, los concejales que se dediquen a hacer su trabajo, lo que establece la ley. Los concejales no son administrativos, son de normativo y de fiscalización.
de manera anuncio, tenemos 3 locales, ¿verdad? Sí, Antes sí, de vamos la a pausa compartir. para encontrar con Víctor Andrés Atención, de ay, los Olio, Andrés son Víctor Andrés de inteligentes. Olio. Oh, Duros mira son de los Olio, Andrés. sí, escritor. El- Pues eso digo porque tiene el mismo Mira nombre los de la ojos, mía, no, los ojos, ahora sí, claro, como ya. wow. Oh Dios, mira Somos al qué extremo. bien, excelente. Víctor, Buen padre, buen hijo. atención. Vamos a ver, curso taller para organizar, las elecciones del PRM. ¿Cómo se dio? Adelante, señor director. Cada uno en política, usted va a una olimpiada y el que quedó segundo le da medalla de plata. Pero en política no hay medalla de plata. En política se va por una posición. Se va por una posición. Y siendo la regla el perder, el ganar, Bueno, corto no y hasta ahí estará firme, que muy, muy organizado. Qué bueno. En otro orden, pues dar rueda de prensa a los familiares con abogados, con sus respectivos abogados con relación a unos terrenos en la parcela 88 de Bávaro. Vamos a ver. Quien se dirige hacia ustedes es el licenciado Santos Mercedes, uno de los abogados que está llevando el proceso de la parcela Par de 8 del distrito Catatrar 11, cuarta parte de Bávaro, provincia La Altagracia. En el día de hoy nosotros convocamos a nuestros representados en virtud de que en audiencia celebrada el día 11 de febrero del 2022, un descenso que se realizó en Plaza San Juan, los jueces ordenaron de que las partes contrataran agrimensores y rindieran un informe particular con la finalidad de nosotros depositar ese informe para que Mensura posteriormente a ese informe de nosotros pues rinda un informe, y nosotros estamos más que contentos porque contratamos los servicios técnicos de los agrimensores y han concluido satisfactoriamente el trabajo que se ordenó en Plaza San Juan, y nosotros estamos listos para echar el pleito. Cuando usted dice pleito, ¿a qué usted se refiere? Pleito jurídico donde los informes técnicos, no hechos por abogados, sino por especialistas en la materia, que son los agrimensores, no han entregado los informes, ¿verdad? Y donde se muestra una superposición, un fraude que hizo, un fraude que hay en la parcela Par de 8, donde supuestamente existe la parcela 67, pero ya vemos que la parcela de origen es la parcela Par de 8. ¿Fue un fraude entonces? Eso fue un fraude y ya lo tenemos demostrado a través de nuestros técnicos, que son los agrimensores, que lo cual nosotros contratamos, y nosotros estamos más que contentos, y nuestros representados también, por el trabajo tan eficiente que han realizado esos agrimensores. ¿Alrededor de cuántas familias está luchando contra esta persona y contra lo que hoy día están ocupando dicho terreno? Ahí hay 46 sucesiones en esa parcela. Es una parcela con una extensión superficial que tiene con un promedio 60 y pico de millones de metros cuadrados. Entonces, ¿cuántos años lleva la lucha? Esa lucha inició en el año 1962. Yo estoy recientemente en el caso, yo tengo aproximadamente 2 años, pero me he podido instrumentar, he podido leer el expediente, ¿verdad? He podido documentarme del expediente y nosotros le hemos cogido el hilo y nosotros estamos abrazados palma a palma, nosotros los abogados, porque en este proceso habemos un promedio de 60 o 70 abogados que estamos en el proceso de reclamo de la Par de 8. Según los informes técnicos, dentro de esa parcela está... Ay, cuando temas de tanto lío de tierra, y sí, Dios. demasiado, señor, y la tierra toda es tuya, pero ojalá y se pueda resolver bien pronto. Bueno, y de tierra vamos a regalos, y lo hizo las entregas, pues el diputado Edward Espíritu Santo. Reciba su regalo conforme. Agradezco infinitamente a cada uno de los colaboradores y a los organizadores de este magnífico evento que se celebró el sábado. De verdad que hicieron un trabajo en cada uno de los distritos y municipios, y hoy estamos haciendo entrega de los regalos y los agraciados de La Romana y de Caleta. Le digo a todos los agraciados o las agraciadas, les felicito,
porque sé que van a llevar alegría a su casa. He aquí con ustedes siempre una persona que estará presente y dispuesto a colaborar con ese género de la mujer. El sábado estábamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. Ya es costumbre nuestra todos los años, pues darle este agrado a cada una de ustedes. He aquí con todo el sacrificio de nuestro trabajo, de nuestros esfuerzos, he aquí todos estos premios que ustedes hoy se van a llevar a sus hogares. De verdad que primero darle las gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí hoy. Y nueva vez, felicidades a cada una de esas heroínas y a esas mujeres virtuosas que nos brinda nuestra provincia de La Romana. Felicidades para todas sus desgraciadas. Muy bien, estas han sido las palabras del próximo senador. Un aplauso de pie para Edward Espíritu Santo. Gracias, ahí estuvimos compartiendo con ustedes las noticias locales, estar conversando sobre un joven escritor, un joven poeta y un joven reconocido. Él es Víctor Andrés de Ole. Para nosotros es un placer que esta sea la plataforma para que hablemos del segundo recital poético de las Rías Romanas. Buenas noches, Víctor, un placer. Muy buenas noches a ustedes, al público televidente. Yo creo que el placer realmente es mío, estar compartiendo este espacio con figuras tan ilustres como ustedes, y con ese público tan valioso que nos sigue. Víctor, antes de entrar en materia, ¿cómo surge, cómo nace? Tu padre es abogado, Mi madre docente. tu madre docente, excelente. ¿Cómo te va la escritura? Bueno, es una pregunta no siempre cómoda de responder. Lo primero es que yo escribo por necesidad, o sea, es como si lo necesitara para justificar mi existencia, porque si no, siento que no. Mira, Ya, tú me acabó confundiste. eso. No. Buenas noches. Vamos a acabar el programa. Oh, pues ya, gracias. Yo no entendí nada. Sí, o sea, yo te lo digo. Explícame lo que le podamos ver. Nunca demasiado Está chulo. profundo. Es demasiado Mucho. profundo. Es demasiado No, pero te lo digo sin ánimo de sonar profundo, No, de no, tener pero una está filosofía. lindo. Te lo digo porque la literatura me ha dado como propósitos, me ha dado razones para yo era un poco nihilista en un momento de mi vida, o sea, a mí me daba igual morirme mañana, pero cuando tengo este encuentro con la literatura, cuando lo asumo como un compromiso. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo lo descubres? Mira, son como dos etapas. La primera etapa es esa etapa donde yo no tengo una conciencia, donde no tengo un compromiso con el oficio de escribir. Que era, yo le escribía poemitas a la novia y ese tipo de cosas, cuando uno es adolescente, Sí. que hace eso. Que recuerdo a mi primera novia, le escribí un cuaderno completo ahí, de poemas, etcétera, ese tipo de cosas. Después ya me dejó y, bueno, ya se fue, pero me dejó ya el germen literario. Seguiste escribiendo después que te dejó. La razón era primero cuando estaba enamorado y después Enamorado, cuando me dejó. escribiéndole Y después cositas cuando me ahí, dejó. ¿no? Aparecieron poemas de Dos eso. cuadernos. Otro cuaderno, ¿por qué me dejó? Un medio cuaderno. Había un medio cuaderno ahí, no uno entero, pero había medio cuaderno. Y nada, pero en ese momento todavía yo no lo veía como un oficio, como un compromiso. Luego entro a la universidad, lo dejo por un tiempo y poco a poco, cuando voy leyendo, que es lo más importante, empiezo a retomar la lectura, porque también la abandoné por un tiempo, empiezo a retomar la lectura, estudiar a los ¿Quiénes fueron tus íconos? ¿A escritores. quién tú asumiste para decir yo quiero seguir qué escritor? Realmente no hay un escritor fijo, yo tengo un conjunto de escritores a los cuales yo lo considero mis Bueno, padres uno me en la llamó a palabra, otro. pero Ah, por ok, ejemplo, Dostoyevsky, el gran escritor ruso, Virginia Woolf, escritora inglesa, de aquí de Latinoamérica podemos hablar de Julio Cortázar, de Jorge Luis Borges, de que todo el mundo conoce, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, que ha sido determinante para influenciarme, Víctor Hugo, el gran escritor francés,
Guy de Maupassant también, francés, o sea, son un conjunto de escritores que a la medida en que yo iba conociendo su obra, fueron como afianzando ese compromiso con el oficio de escribir. Pero tú descubres este talento, cuando tú dices por necesidad, que iniciaste con esto, o sea, ¿cómo tú buscas y te das cuenta que tú puedes lograrlo, que puedes hacerlo? ¿En qué momento lo descubres? Mira, yo tengo el talento, te digo, o sea, lo podía hacer desde muy joven. Yo asumo este compromiso ya después de 2015 por ahí, que empiezo entonces a conocer otros jóvenes escritores de aquí de la Romana y de Santo Domingo. Ya tienen un mismo idioma. Viví un tiempo, entonces con ellos empezamos a tener interacción cuando descubro cómo es la vida del escritor, que suele ser una vida muy azarosa. ¿Por qué? ¿Azarosa por qué? Es la norma, o sea, Sí. cuando tú observas la mayoría de los grandes escritores, La costumbre, han la muerto manera en la en la que- miseria, en que han una muerto en la miseria, han muerto muy ¿Por qué? Porque pobres, no se consume, porque no porque hay son manera. sujetos muy raros, Son únicos. son sujetos que no suelen adaptarse. Por ejemplo, el gran Gabriel Rubén, García Márquez tuvo que pedir pasaje y ayudita en un momento. para en un poderse momento, de sí. lugar a otro. Pero no vaya tan lejos, el gran Rubén Darío, todavía siendo el gran Rubén Darío, Sí, sí, murió en un contén, en un contexto, lamentablemente. allá en Nicaragua. Sí, sí, sí. Nicaragua no, en Uruguay, creo que. Sí, Uruguay. Uruguay murió en un contén. Edgar Allan Poe, el gran revolucionario del cuento y que incluso afianzó el género detectivesco en la literatura, el género policíaco, entre otros distintos géneros, porque los aportes de Poe fueron múltiples y es uno también de mi gran Muchos novelistas influenciador. han salido tratando de seguirlo a él. Y él nada más escribió una sola novela, su fuerte está en el cuento. Sí. Sus grandes innovaciones son en el cuento. Y las razones de su muerte todavía hoy en día son desconocidas, pero se sabe que murió de una manera sumamente miserable. Dostoyevsky también tuvo una vida azarosa. Este escritor discípulo de Poe también, Quiroga, Horacio Quiroga, tuvo una vida extremadamente azarosa donde se suicidó su padre, su hermana, su hijo, su hija y al final él también. O sea, ¿Y qué sería lo que genera que los escritores puedan llamarse de esta manera? Te nombro a ti de un escritor. Porque hay una adaptación, porque se entiende que los demás no encajan en esto que yo soy, o porque realmente no hay una capacidad extrema de comprender lo que se plasma, lo que un escritor puede plasmar en un papel y otro no puede comprenderlo realmente. Yo creo que casi nunca tienen que ver con la obra, es normalmente con su actitud frente a la vida. Lo que pasa, porque esto no es normal, esto no es un lugar común en los escritores, es un lugar común en los genios. Los genios suelen ser sujetos muy raros y complicados, un poco no antisociales, asociales, que son términos un poco diferentes. Son cosas un poco diferentes. Sí. Entonces los genios en el arte y en la ciencia son sujetos un poco complicados en ese sentido, incluso en el mismo contexto que uno se encuentra, en el familiar, incluso puedo decirlo por Te ven a ti como el testimonio Ness. propio. No tanto como Ness, porque yo no soy medio aguagoneado, pero Okay. sí, como Ese que privadito. se siente, Como sí, normal, porque siempre diferencia. está concentrado. sí, como que siempre por su lado, como Víctor que, siempre con su libro bajo el brazo. el libro, la cuestión. Hay gente que cree incluso que yo soy cristiano, porque cuando a veces voy a reunirme con los jóvenes del círculo de escritores de calidad de papel, de calidad de ver un momento, Sí. hay gente que cree que soy cristiano, porque salgo con ese libro bajo. Vivimos en una sociedad que no es amante a la lectura. Lamentablemente. Inclusive, tú ves una imagen y la gente te lee la imagen, pero no te lee el cuerpo. Lo digo porque en estos días nosotros tuvimos una actividad propia del programa con el ministro de Interior y Policía. Y de una vez, se juramentaron en el PRI. Sí, señor. Conocieron la figura. Pero no leían Ya. lo que decía el cuerpo. O sea, ¿cómo se Pasa puede, mucho en las redes sí, sociales. ¿cómo se puede lograr que tú puedas enviar un mensaje o cómo tú te das cuenta de la importancia de la lectura? O sea, es incómodo, a mí no me gusta leer porque eso es tedioso, eso me quita tiempo. O sea, ¿de qué manera llevar lo que... Se me une la letra. Sí, Ay. que se busca todo lo negativo para esto. Mire, yo le voy a ser sincero y quizá le va a sonar un poco pesimista.
Hay un popular refrán que dice, el oro viejo no aprende a hablar. Entonces yo creo que los esfuerzos, o sea, si se puede motivar ya a las personas adultas, porque de 100 al que tú te acerques, aunque sea uno que tú conquistes, está bien. Pero yo creo que el trabajo debe hacerse en las escuelas, desde primaria, crear clubes de lecturas, adecuar como se debe idóneamente las bibliotecas, porque muchas de las bibliotecas, porque soy licenciado en matemática también y he tenido cercanía con los centros educativos, muchas de esas bibliotecas lo que están llenas de los libros de texto, los libros de dar clase, pero eso no es literatura. Entonces no hay un acercamiento con la literatura y por lo tanto no se puede crear un hábito por la lectura. El hábito de la lectura debe cosecharse desde allá. Obviamente tú ya con cierta madurez, con cierta edad, puedes cosechar el hábito de la lectura, pero ya tú sabes que eso es un esfuerzo tuyo, un esfuerzo. Y más... En tu caso, ¿en qué edad te lo determina? ¿Te das cuenta que no, yo no sé, yo no me acuerdo. No lo sabes. Hay una... Lo que pasa, mi papá, disculpe, Sí. mi papá, tú sabes que ha sido político, etcétera, y todo eso. Y en esas actividades políticas siempre aparecía alguien que regalaba un libro, lo que sea, y esos libros iban llegando ya a la casa. Y qué sé yo. Yo iba hojeando ahí sin saber ni a quién leía, ni qué leía, pero leía, y leí, yo incluso me he leído la Biblia completica 2 veces. Es verdad. Pero la he leído, pero no la leí por lo religioso, sino por las historias. O sea, porque... ¿Tú tienes alguna distancia entre el evangelio? Porque ahorita también dijiste, te escuché decir, a veces me ven en la calle y piensan que soy cristiano. O sea, ¿qué tú piensas del evangelio? Porque veo como que crea como una distancia. La leí por leerla, pero no porque veo que tiene ese asunto. Esos temas son peligrosos. No, me gusta porque observo. No, mira, yo no me considero creyente. No me considero creyente, pero tampoco me considero plenamente ateo. Yo simplemente entiendo que nadie, ni una parte ni la otra, tiene una certeza absoluta y definitiva de si hay o no hay un ser superior, y que cada cultura tiene su propia mitología, su propio conjunto de dioses, y así como nosotros... de dioses. De dioses y de diosas, ajá. Okay. Y así como de este lado del mundo, a cualquiera que tú le preguntes, tiene la certeza de que está Jehová, de que está Cristo, etcétera. Hay otras religiones, hay otras culturas que te van a hablar con las mismas certezas. Y aunque de este lado tú encuentras personas, no, que yo tengo un testimonio, que he vivido esta experiencia, en aquellas culturas también te van a hablar de que ellos han tenido experiencias con relación a sus dioses, a través de sueños, etcétera. Porque es una necesidad intrínseca del ser humano, querer aferrarse a algo para no sentirse completamente desamparado. O sea, es una necesidad auténtica que tiene el ser humano. ¿A qué tú te aferras para no sentirte desamparado? Yo por ahora, simplemente pienso en esa posibilidad de descubrir si existe o no existe algo. O sea, dice Eduardo Galeano, un escritor, creo que uruguayo, hace unos días estoy para compartirlo con ustedes. Uno de los grandes pensadores de Latinoamérica. Dice él, vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra, y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra. Y nosotros la Biblia. Sí. Hace unos días, por eso me sonreí, porque para compartirlo con Alex, y podrías tú entender o asumir que es la vida miserable que atañe a los escritores, porque no es la postura solamente tuya, no hay una persona que yo no lea que no tenga esa de que lo de Adán y Eva es un circo, lo del Señor eso está en tu mente y todo ese tipo de situaciones. Yo no trato de no disminuir la creencia de nadie, porque esos son asuntos muy personales, son experiencias muy personales, son creencias válidas, auténticas, porque yo lo veo como perspectiva de cada quien, de entender, de ver la vida y de manejarse en la vida, porque la gente necesita esa brújula, ese norte, y muchos lo encuentran en la fe, en la manera en la que le entiendan. Entonces no trato de disminuir eso. A mí con lo que sí puedo tener un poco de diferencia o de separación es de la práctica dogmática o de la práctica fanática que no respeta el espacio del otro o el derecho del otro a no estar de acuerdo con tu creencia. O sea, si tú crees en algo, yo te lo voy a respetar, e incluso como se le atribuye a Voltaire, yo defenderé hasta con mi vida tu derecho a eso.
O sea, si tú entiendes que tu Dios es ese cartel, es tu decisión, yo no tengo que meterme en eso. Y si alguien quiere coaccionarte por tu derecho a creer eso, yo lucharía contigo por tu derecho a creer en eso. Ahora bien, eso no significa que yo voy a involucrarme en tu creencia, porque yo también, como un sujeto que tiene un pensamiento propio crítico, tengo derecho a creer en otras cosas. Víctor, en esas dos lecturas que le diste a la Biblia, ¿pudiste sacar alguna conclusión de la lectura? ¿Algo que te pudiera llamar la atención a reflexionar? No, porque es que el momento en que yo lo leí yo era muy joven. Entonces yo no estaba leyendo la Biblia, como te decía, por un propósito religioso. Eran las historias. O sea, pero esas historias se supone que tú pudiste entender algunas de ellas. Porque como cuando coges para leer, tú no vas a leer vacío, rápido. O sea, esa historia de esos apóstoles, de lo que te narra la Biblia, algo, tú dices, pero ¿y esto? ¿Por qué dice tal cosa? Que te pudiera llamar la atención. No en ese sentido, lo que sí quedé con la reflexión de que la Biblia es un gran libro. Es un libro, mucha gente lo utilizan como su guía de vida y yo lo veo correcto. Porque la Biblia es uno de los libros más completos. Ahí hay poesía, ahí hay pensamiento, ahí hay filosofía, ahí hay novela, ahí hay cuentos, ahí hay incluso textos eróticos ahí en la Biblia. O sea, con un lenguaje muy bello, muy precioso. O sea, es uno de los libros más completos y yo creo que lo que más me quedó es esa impresión de maravilla sobre lo rico que es el libro de la Biblia. Y yo, pese a no ser creyente, yo tengo mi Biblia, porque incluso, tú sabes, como escritor uno tiene que consultar ciertas cosas y revisar textos. Sí. Y bueno, la Biblia para mí es uno de los libros más ricos y creo que es una de las grandes impresiones que me ha quedado de él. Nos salimos del tema, ¿verdad? Mucho, Porque es pero importante. bueno, y un joven con y una respetar medida eso, clara. ¿verdad? Sí, Como él sí, dice. claro. Vamos a hablar de la actividad el Víctor, 22. Es el 25. 25. Sábado 25 de marzo. Ahí Okay. está. Entonces, háblanos del segundo recital poético de las Rías Romanas. Sí, perfecto. Miren, este recital lo estamos organizando el Círculo de Escritores Escalera de Papel en conjunto Escalera de Papel. Escalera de Papel, en conjunto con la Aldea Cultural Santa Rosa de Lima, encabezada por Jean-Marie Giraldi. Este es un evento que tuvo su primera edición el año pasado, pero fue un poco más modesto, más moderado, porque había ciertas limitaciones de recursos. Entonces, a pesar de que hubo casi 20 poetas, el público prácticamente fueron los mismos poetas y sus acompañantes. Sin embargo, tuvo muy buena acogida, las personas que estuvo ahí lo valoraron con mucho agrado, nos felicitaron. Sí, no, claro, hubo gente que fue con su familia, o sea que tenían amigos que estaban ahí leyendo y fueron con su familia y todo eso, porque había poetas de distintas partes del país, no eran solamente poetas de la Romana, habían poetas de la Romana, pero también se invitaron, igual que en esta edición, poetas de distintas partes del país. Entonces, en esta edición, ya con ciertos apoyos que hemos recibido de algunas autoridades de aquí de la Romana. ¿Le dan apoyo a las autoridades para esto? No siempre. No siempre. No, es la primera vez que por lo menos en el caso de que Escalera de Papel que organiza algo recibe apoyo de autoridades. Wow. Es la primera vez. Por ejemplo, habrá más compromiso en esta ocasión. Puede decirlo, porque esto es importante. Y bueno, sí, por ejemplo, la gobernadora se ofreció a apoyarnos con el alquiler del auditorio de la Alianza Juvenil, que es donde se va a realizar el evento. Wow. Y el alcalde de Caleta, Kerry Metivier, se ofreció a cubrir un almuerzo que le vamos a ofrecer a los poetas, no al público. A las 10 de la mañana a los poetas sí. que se desplacen de distintas partes del país, porque ni modo, algo hay que brindarles. Entonces, a esos poetas le vamos a ofrecer un almuerzo y el alcalde Kerry Metivier se comprometió con nosotros a hacerse cargo de ¿Estará eso. abierto a todo público? A todo público, esencialmente al público juvenil. Es público juvenil y el público estudiantil. ¿Habrá libros Sí, la idea, eso es muy importante, creo que eres la primera persona que nos preguntas eso, y es muy importante. Allá se dispuso una mesa para que los distintos poetas que van a venir traigan sus obras y la pongan a disposición del público. O sea, que si hay un poeta que lee, y a usted le interesa seguir escudriñando, conociendo la obra de ese poeta, pues allá afuera habrá
una mesa que tendrá las obras de los distintos escritores para que el público tenga acceso a ellas. Un poema. Que debe pagar y terminemos con un poema ahí que Ya. nos pueda... O sea, para la ¿Cuánto actividad. se va a Ajá. pagar para ir Para a la entrar. No, es gratis. Es gratis. ¡Gratis! No, es gratis. ¿Qué le patrocina por Eso es un completo? regalo, es un regalo al pueblo de la Romana Entonces, vamos para a- celebrar el Día Internacional de la Poesía, que es el 21, pero... ¿Qué día cae el 22? El El 25, sábado 10 de la 25. mañana. Pero como el 21 que hay día de semana, Sí, usted sabe, más perfecto. vamos a complicado. comprometer a Cambiado. Lucy para que lo promueva a diario. Exactamente, hasta Ah, llegar no, ese gracias, día. Sí, gracias, sí, gracias, hasta llegar esos ese apoyos día. son Vamos a muy estar bien llamando. recibidos. Un poema. Bueno, yo no vine preparado Que para no, eso. eso no. No, porque el espacio no es de Víctor Andrés de hoy, sino es de la Ría, de Calera de Ah, Papel. ok, sí, sí. Pero tengo entonces que buscarlo aquí. Uno que te guste mucho ahí, cortito. No, yo voy a buscar uno de mi libro. Bueno, mucho más Mira, vamos a volver a invitar para casa. Sí, Mira, porque hablamos de tu- su libro, tu ¿verdad? libro, sí. De mis libros sería. De ¿Sus sus. libros cuántos tiene ya? 2 publicados. O sea, yo gané en 2021 el Premio Nacional de Poesía Joven, de Cuentos Joven, libro de La cuentos. Romana no sabe eso. Y Bien. no, y aquí hay jóvenes de Calera de Papel, todos han sido galardonados en diferentes premios. Y también gané, en 2020 gané el premio de poesía caribeña Leslie Los Gómez ayuntamientos Rosa. lo han reconocido a ustedes. No, ninguna No te apures. ninguna autoridad se hizo. Eco de ¿Qué eso, más? sí. Entonces decimos que tenemos una sociedad mala y aquellos que quieren cambiar esa sociedad no reciben apoyo y nadie dice nada. Oye, un joven de la Romana nuestro con 2 libros. Y uno que ganó un galardón, y y la Romana lo pasa desapercibido. Es mejor hacer una noticia de 2 mujeres que se fajaron por tal cosa, de chisme, de disparate. Hermano, ¿usted ¿Le lo encontró? tiene ahí? ¿Qué? ¿Lo encontró? Sí, lo tengo aquí. Bueno, pues vamos a terminar con esto. Entonces vamos a leer este poema. Ok. Yo no vine preparado para esto. Se llama Bestias. Arranca del asfalto las tardes y los gatos, que yo arrebataré los arrozales de China, para tenderlos en las cuerdas de un eclipse. Mudemos los domingos a los martes, hagamos los colibríes volar a nuestro pecho, cuando aparezca el invierno en nuestra alcoba. Enjaulemos en nuestros pulmones las quimeras, imitemos a Sansa y seamos bestias en el piso, para que mañana, cuando se desgarren los relojes, lo absurdo no seas tú, ni yo, sino el mundo y sus retratos. Pablo Neruda me pareció. No, a ese nivel jamás. No, estoy lejos de ahí. Piense ahí, claro, que el talento está, señores, gracias. Gracias, Víctor de Olio, podemos decir hijo, ¿verdad? Víctor Andrés, Víctor para Andrés, diferenciar. Gracias por venir a aceptar nuestra invitación. Quédese ahí, no cambie de canal, que ahora viene Guillermo aquí.